Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Tlaxcala. Nos encontramos en el casco de la hacienda San Juan Molino, ubicada en el municipio de Lardizábal, donde está ubicado actualmente el Centro de Investigación. Y el día de hoy nos acompaña el profesor Ricardo Olivares Talavera, el cual es cronista del municipio y que nos va a ayudar un poco a conocer toda la historia del municipio, del monumento y de la hacienda. Acompáñenos. Muy buenos días a todos los que nos están visualizando a través de este video que se está realizando aquí en el casco de la hacienda de San Juan Molino, o también conocida como San Juan Atoyac. Esta hacienda pertenece al municipio de Lardizábal, y para dar una breve explicación de la misma, me voy a presentar ante ustedes. Yo soy Ricardo Olivares Talavera, cronista del municipio de Lardizábal. Vamos a comenzar esta exposición mirando, en este caso, la parte que todavía existe en pie de lo que fue la capilla que poseía la hacienda de San Juan Molino o San Juan Atoyac. Como ustedes pueden apreciar, el tiempo ha transcurrido y ha generado una serie de desperfectos en la arquitectura de la misma, y todavía podemos observar varios detalles que tiene dicha construcción. Tenemos parte de la cúpula, tenemos parte de lo que es el cuerpo de la nave central de esta capilla, sus accesos, que hoy la situación pues es distinta. Como pueden observar, hay ahora un espejo de agua que circunda esta construcción, y podemos observar los materiales que se usaban y las distintas reparaciones que se hicieron a lo largo del tiempo. En primera instancia, podríamos decir que la hacienda fue construida con un material que se utilizaba en esta zona, que es el adobe. Posteriormente, nosotros podemos apreciar en estas tomas cómo fue, diríamos, reparada, por ejemplo, en sus arcadas bajas. Las arcadas bajas asemejan arcos de medio punto, los cuales fueron restaurados siguiendo el patrón arquitectónico con un material pues muy contemporáneo, que es el ladrillo. Naturalmente que esta hacienda, en su historia, la vamos a ubicar en su construcción a finales del siglo XVII, es cuando comienza a construirse, y ya es habitada en las dos primeras décadas del siglo XVIII. ¿En qué espacio se construyó? Tiempo atrás, este espacio no pertenecía al municipio de Tepetitla, pertenecía a San Felipe Iztacuistla, que es una población que tenemos en la parte norte. Esta demarcación, que para el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, se consideró un tenientazgo en el dominio histórico de lo que fue Tlaxcala. Esta extensión territorial pertenecía a dicha población. Dentro de ella estaban enmarcados tres pueblos que posteriormente, hasta 1880, se separan, que es Tepetitla, San Mateo Ayecac y Villalta. Hoy, en este mismo espacio que acabo de decir, la comunidad de Guadalupe Victoria
que aparece a partir de 1983 aproximadamente. En el aspecto histórico diría que fue el sitio primigenio de lo que fue el municipio de Lardizábal, hoy municipio de Lardizábal. ¿Por qué? Porque se encuentra una iglesia en este espacio que hoy es Guadalupe Victoria, donde se gestó el primer asentamiento de San Mateo Alleca. Nosotros nos recorre buena parte del río Atoyac. Y en ese sentido, allá en un lejano tiempo, alrededor de 1565, ya existía este pequeño asentamiento humano en esta zona y generó la naturaleza una verdadera catástrofe donde el río se desbordó, generando que la mayor cantidad de la población desapareciera. Mirando esta situación, la población lo que hizo fue buscar nuevos sitios altos para que en la llanura no fueran arrasados por los desbordamientos del río Atoyac, que nosotros, para el caso de la hacienda, lo tenemos en la parte sur. Y en ese sentido, nacen las poblaciones de Tepetitla y de Villalta. Tepetitla significa entre dos cerros o entre cerros, y la zona que acabo de mencionar de Villalta, pues es una zona que está a las márgenes del río Atoyac, en una zona alta, por eso el asentamiento se le dio el nombre de Villalta. Al paso del tiempo, en esta zona se vinieron a asentar nuevos posesionarios de buenas extensiones de tierra que pertenecían, como dije hace algunos momentos, al pueblo de San Felipe Iztacuistla. Y en ese sentido, la construcción de esta hacienda comenzó a realizarse alrededor de 1680, 1690, y se concluyó su edificación hasta los años de 1712-1715, ya iniciado el siglo XVIII. Los dueños de la hacienda de San Juan Molino fue Joaquín Uribe y Sandoval. A este espacio llegó a vivir, a toda esta espacialidad de la hacienda, llegó a vivir su hermana María Isabel. Ella se casó con Francisco Ignacio Lardizábal y Eliorza. Ambos, las dos familias, pertenecían a gente de renombre en la época. La familia Uribe descendía de personajes que tenían cargos muy importantes en la colonia, especialmente el tío de ellos, que era un oidor. Ese oidor trabajaba naturalmente en la Ciudad de México y ellos adquirieron propiedades en esta vasta extensión, como ya más adelante ustedes podrán observar el espacio que circunda esta hacienda, y que eran tierras ricas, que eran tierras muy proclives para generar dos cereales básicos en esta territorialidad: maíz y trigo, especialmente el trigo, naturalmente. Ahora, esta familia de los primeros dueños de la hacienda, y después la llegada de Ignacio Lardizábal y Eliorza, ellos tenían vínculos con el alto clero. ¿Por qué digo esto? Porque sus familiares, uno de ellos, un tío de Francisco Ignacio Lardizábal y Eliorza, era sobrino del obispo de Puebla, y entonces el vínculo de las familias genera
el matrimonio que a futuro va a ser el dueño de esta hacienda y donde van a nacer dos personajes muy importantes para la historia de la Nueva España y para la historia de el reino de la Nueva España, de América y naturalmente que de la propia España. ¿Quiénes son ellos? Manuel Uribe y Lardizábal y Miguel Uribe y Lardizábal, dos de los 13 hijos que tuvo el matrimonio. Estos hijos destacaron por sus grandes dotes y habilidades en las artes, en el gusto por el derecho y por el gusto de la lengua. Estos dos personajes son los que le van a dar renombre a todo este espacio territorial que cuando se constituye el municipio de Lardizábal, hoy Lardizábal, se retoma este apellido para designar a este espacio territorial de 3 poblaciones en un inicio como el municipio de Tepetitla de Lardizábal, que se constituye como tal alrededor de 1880, cuando se le designa por decreto constitucional del Estado como municipio. Así nace y se segrega de Iztacuistla esta territorialidad donde se encuentra ubicada esta hacienda que también hoy alberga a una de las grandes instituciones de educación y ciencia en nuestro país, que es el Instituto Politécnico Nacional, CIBA. Así es como este espacio vuelve a tener una importancia tan relevante que en un principio, diría yo, que generó grandes producciones alimentarias con trigo, con maíz, que fue su su principal producción agrícola aquí, y con dos grandes eruditos como fue Manuel y Miguel Uribe y Lardizábal. Y hoy, nuevamente, este espacio vuelve a emerger con la ciencia que se practica no solo en México, sino en América Latina y el mundo. El CIBA es una institución que tiene en primera instancia un espacio muy proclive para todo el desarrollo científico que genera esta institución a nivel nacional, que es el Instituto Politécnico Nacional. Y bien, regresando a nuestra estructura, tenemos parte de la entrada de la capilla principal, donde están los torreones que están mirando hacia la entrada principal de nuestra zona en desarrollo, que es nada más y nada menos que la entrada principal hacia el casco principal de la hacienda, donde la hacienda se encontraba la casa grande y además donde nosotros podemos ver todavía los vestigios de algunas de sus construcciones.